Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y a las 9:06 de la mañana tenemos con nosotros a nuestra entrevistada principal del día de hoy. Con nosotros está la economista Mercedes Carrasco y va a hablar en principio sobre el tema de las fusiones de las instituciones y el ahorro que eso pudiera significar o no de cara a una potencial reforma fiscal que por lo visto es inminente. Buen día, Mercedes. Sí, muchísimas Su gracias. aplauso, yo soy aquí la marcadora de bienvenida. No, muchísimas gracias de verdad por invitarme. Es un privilegio estar con tantos jóvenes capaces que se preocupan por el país y eso le da a uno, como otra generación, da esperanza de seguir adelante. Así que muchísimas gracias y adelante. Entonces vamos directamente a la respuesta de la pregunta. El gobierno dice que Sí. se ahorra 25.000 millones de pesos con las fusiones que ha propuesto. ¿Qué significa esto de cara a las recaudaciones que pretendería una reforma Sin fiscal? embargo, Y si es vemos lograble. personas del partido de gobierno diciendo que estas fusiones no necesariamente implicarán reducción en la nómina pública. Así es. Entonces, vámonos primero al contexto de esta medida, porque esta medida es una segunda ola de reforma, como la han llamado. Un concepto un poco grande para lo que se está haciendo y para lo que fue la primera reforma, la primera ola de reforma. Quiero aclarar primero que no va a haber ningún ahorro, y lo dice tanto el presidente como el ministro de Hacienda. Va a haber un redireccionamiento de los recursos, primer punto a tomar en consideración. Luego vamos a dimensionar esos 25.000 millones, se van a redireccionar a salud, educación y seguridad ciudadana. Esos son los tres destinos del gasto de esa reestructuración. Pero, ¿por qué nos encontramos en este punto adoptando esta medida? Creo que hay que poner el contexto. Hay que poner los antecedentes, porque ya hay una primera ola de reforma y cuáles fueron sus resultados. Y luego vamos a analizar en sí estas fusiones y estas eliminaciones, qué se espera de ellas, en términos ya de la eficiencia del Estado, que es el otro punto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos encontramos aquí? Esto es realmente una moneda de cambio del gobierno para la reforma tributaria. Te estoy dando esto, que no es nada, como vamos a ver, a cambio de lo que te voy a pedir, que es una reforma tributaria que nos va a golpear a todos, pero principalmente a la clase media, donde no tiene, o sea, vamos a ser los grandes perdedores de esta reforma. Entonces, pongámonos en contexto. ¿Qué ha pasado con las finanzas públicas en estos 4 años pasados? Que es el telón de fondo de la reforma que no estamos abocados a realizar. Cuando uno mira la cifra en términos porcentuales, los ingresos como proporción del PIB y los gastos como proporción del PIB, los dos agregados macro en términos fiscales, para después ir al resultado presupuestario, nos damos cuenta que los ingresos del gobierno, en términos como proporción del PIB, se han quedado exactamente en el mismo lugar del 2019. No han crecido ni un 0.1 punto porcentual, y eso es grave. Cuando uno... ese número sale de que cuando uno aísla lo que yo le he llamado los esteroides, que son los acuerdos con Barrigol, que no se conocen en términos de transparencia, acuerdos de aposento. Segundo, los adelantos del sector financiero. Tercero, las amnistías fiscal, que manda una señal pésima a los contribuyentes. Y cuarto, el último acuerdo también de aposento de Aerodón. Entonces, si tú le aíslas esos 4 efectos, es nulo. Aquí no ha habido un ejercicio de eficiencia recaudatoria. Entonces, esa es la primera pregunta que uno se pone sobre la mesa. Si no han dado muestra de eficiencia recaudatoria, ¿cómo vamos a ir a una reforma tributaria con esos mismos recaudadores? Esa es la primera reflexión. Vámonos al gasto, que es lo que nos ocupa, pero quiero poner en contexto los ingresos. El segundo aspecto es el gasto público. El gasto público, cuando uno mira punta a punta, es decir, año completo 2019 versus 2023, el gasto público ha tenido un crecimiento significativo, exorbitante, los calificativos que queramos adjudicarle, de un 72%. Esto significa, en términos de la inflación, ¿cuántas veces más superó? Casi 3 veces más la inflación. Y lo pongo en contexto con la inflación porque hay una ley recién aprobada, que es la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Que le va a poner un tope al gasto, donde va a crecer como la inflación más 3 puntos porcentuales. Esto se fue 40 puntos por encima.
para que sepamos de dónde partimos. Entonces, venimos con un desbordamiento del gasto, donde las principales partidas, y ahora voy a caer en el tema que nos ocupa, son intereses de la deuda, producto de un endeudamiento masivo y mayor tasa de interés en los mercados internacionales. Segundo, las transferencias a la CDE, que es el talón de Aquiles de esta gestión. Y tercero, las remuneraciones de asalariados, el desbordamiento. Entonces, entramos en materia. Remuneración de asalariados. Significa un aumento del 2019 al 2023-24, lo que se tiene proyectado, de 133.000 millones de pesos. 133.000 millones de pesos que no han significado eficiencia en términos de calidad de servicio. ¿Qué servicio, qué lo que ofrece el gobierno, qué producto ha tenido una mejoría con ese aumento de las remuneraciones? Ninguna, al contrario, una involución. Entonces yo he llegado a la conclusión, y es un poco lo que he aireado en las redes sociales, volvamos a la posición anterior, como nos encontrábamos en el 2019, quizás vamos a ser más eficientes, y nos ahorramos 130.000 millones. Entonces, sabemos que políticamente hay un costo detrás, pero quizás vamos a un escenario intermedio, ¿verdad? Entonces, esos 133.000 millones de pesos tienen detrás una cantidad de ocupados o de empleados públicos que fueron 100.000 empleados más. Tenemos 732.000 empleados. Es el 25% de la ocupación formal. Y si me voy al el mercado laboral realmente, post-pandemia, comparado con prepandemia, no se ha recuperado. Lo que se recuperó fue el empleo público, lo que impactó en la recuperación del sector formal. 70% le explica este aumento de los 100.000. Entonces uno se analiza, estos 100.000 empleados, al parecer, generaron un hacinamiento en la generación de los servicios y provocaron un deterioro de los servicios públicos que brinda el Estado. Entonces, desde el punto de vista, reflexionando de nuevo, hay que buscar un punto intermedio de una reducción realmente que sea significativa, porque ahora mismo, volvemos y repetimos, los 25.000 millones no va a representar un ahorro, sino un redireccionamiento. Ahora me voy directamente a la medida. La medida conlleva fusiones y conlleva eliminaciones. Vayámonos a las principales fusiones, en términos tanto monetarios como en términos de lo que es la función del Estado. Y voy a ir un paso antes. Cuando uno mira el aumento de la nómina, que es de 133.000 millones, que realmente significa un 60 y tanto %, quien propugna la reforma, es un poco un análisis de la gobernanza de la reforma, quien propugna la reforma es el Ministerio de Administración Pública, ¿verdad? El Ministerio de Administración Pública es el que debe velar por la función pública, es el que él debe, desde el punto de vista, velar por la calidad de los servicios públicos, debería estar presente, evaluando qué dice el ciudadano respecto a los servicios públicos que brinda el Estado. Ese ministerio creció en términos de nómina pública, él mismo, el que va a reformar, que yo creo que vamos a tener que reformar el reformador. El que va a reformar creció de 665 millones la nómina a 2.500 millones. Wow. Es decir, 3 veces más quien no va a reformar. Entonces fue el que puso el ejemplo para que todos los ministerios crecieran todos los ministerios y los 3 poderes del Estado, creció el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, nos encontramos ante un escenario de un desbordamiento de la nómina pública. Entonces vamos ahora, 25.000 millones, ¿qué representa? Eso representa apenas un 7% de lo que es la nómina. Eso sí es, desde el punto de vista del gasto corriente, esto es un 2% del gasto corriente. No. Y a su vez, o sea, no es nada en términos cuantitativos, y vamos a ver ahora lo que significa en términos de cuando tú fusionas entidades que tienen roles distintos en el Estado, lo que está es generando realmente desde el punto de vista, creando una ineficiencia de la que ya existe, más ineficiencia. Entonces, eso le quería preguntar, y perdón que la interrumpa, yo comentaba esta semana de que me parecía que estas fusiones no fueron bien pensadas, sí. Que si se vieron los indicadores de cada una de las entidades, si se vieron las funciones, si se vieron las razones que llevaron a tener instituciones separadas para ambos fines, de cómo a veces
se chupa el presupuesto de una institución, toda un área que lo necesita, y se deja esa área, otra área descuidada, porque simplemente hay una que necesita mucho más. Entonces, al fusionar diferentes instituciones, no hay una autonomía del presupuesto. Es como si, por ejemplo, yo pusiera junto, que no está en este caso, el Servicio Nacional de Salud, lo volviera a ligar con el Ministerio de Salud Pública. Entonces, se llevaría a todos los hospitales, que quedaría para alto costo, por ejemplo. Entonces, eso quería saber cuál era su visión de si esto fue bien concebido, además de que le están pidiendo a los empleados que sigan trabajando normal, sin temor. ¿Cómo van a trabajar normal, sin temor? Realmente, Mercedes, perdón, voy a solaparme en la pregunta de Susi para también partir del ejemplo o del caso puntual del Ministerio de Hacienda fusionado con el Ministerio de Economía. Y quizás parte de la respuesta que usted va a dar, arrancar desde ahí, desde el punto de vista económico. Sí, mira, en términos económicos andamos en 3.000 millones el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y unos 20 y tantos mil millones el Ministerio de Hacienda. Pero aquí yo creo el enfoque más bien es cómo esta fusión, porque se indica que la fusión es para evitar duplicidad. Son roles totalmente distintos que tú lo estás mezclando, que lo estás fusionando, y lo que estás haciendo es, y ahí voy a la reflexión en términos de lo que es el rol del Estado. Planificación tiene un rol muy definido, que es la economía, planificación y desarrollo, mirar el largo plazo, la planificación. Cuando tú lo llevas al Ministerio de Hacienda, tú le estás dando un enfoque fiscalista del día a día, de ver el ingreso, el gasto y el financiamiento, y se va a perder el foco de la planificación en términos del país, que no ha sido nuestro fuerte ni en este ni en los pasados gobiernos. Entonces vamos a perder lo que es la estrategia, nuestra visión país. Todo eso se queda subsumido de lo que es cuadrar el ingreso, el gasto y el financiamiento. Y me voy a una reflexión más. La cifra que yo partí del ingreso, ¿verdad?, que no ha sido capaz de aumentar las recaudadoras, de un gasto desbordado, de una deuda que ha crecido de forma exponencial. Entonces, a ese ministerio tú le vas a entrar otro ministerio. Entonces, eso es una reflexión, cómo el corto plazo se va a tragar el largo plazo, y un ministerio que no ha dado resultados, como decía Susi, en términos de indicadores de desempeño. Entonces tú lo estás llevando aquí cuando tú estabas desde el punto de vista de la planificación, haciendo esfuerzo en cada ministerio, porque es un corte transversal. La planificación permea a lo largo de todos los ministerios. Entonces, quería hacer esa reflexión sobre esa fusión. Me voy a la otra, en términos cuantitativos, de importancia, y también... Antes, Mercedes, antes de entrar a lo cuantitativo, para ir como cerrando esta parte, me quedan dos dudas de la respuesta y del planteamiento inicial. Número uno, el tema del crecimiento de la nómina pública, ¿hasta qué punto tiene que ver con que se haya aumentado, por ejemplo, la cantidad de policías, la cantidad de profesores, que son áreas en las que el Estado está llamado naturalmente a crecer, a que se hayan mejorado los salarios, que es algo en lo que yo creo que a los servidores públicos hay que mejorarle los salarios, el que trabaja de verdad, no al que es una botella? Y el otro elemento, en base a la experiencia, en base a los datos, ¿hasta qué punto el tú pasar una función de un ministerio a una dirección, a un viceministerio, a un instituto, implica que desaparezca? Lo digo por lo que decía Fran. O sea, el hecho de que no tengamos el Ministerio de Economía implica que el Estado no tenga forma de seguir cumpliendo ese rol de planificación, que concuerdo con usted es vital. ¿Hasta qué punto necesitamos? Exactamente. ¿Hasta qué punto necesitamos ministerios para garantizar que las funciones se hagan? Pregunto yo. Sí, vámonos en orden entonces. Es cierto lo que tú dices, o sea, un gran componente de ese aumento de los 133.000 millones está en el Ministerio de Interior y Policía por la dignificación del salario de los policías. Y eso es correcto, ¿verdad? Es correcto. Está también el tema del Ministerio de Educación, que hay que tomar en cuenta que realmente los resultados en esta gestión de ese aumento salarial, cuando uno ausculta cada una de sus funciones, primeramente el acceso a la educación, por primera vez encontramos que los niños no tenían espacio para recibir las clases. Entonces, tú aumentaste la nómina, por primera vez tenemos unos libros que adolecen de una serie de fallas conceptuales básicas
en lo que se le entregó, que no hay cantidad de uniformes suficiente, que desde el punto de vista ya del desempeño de la educación, la calidad, es realmente cuestionada. O sea, ahora mismo si tú tomas un ranking de los escándalos por ministerio, creo que te ocupa el primer lugar. Entonces, pero ha aumentado la cobertura. Yo lo digo porque quiero como entender. Ha aumentado la cobertura, por ejemplo, antes la edad inicial eran 5 años. Ahora se está comenzando en el sector público desde los 3 años. Entonces, si aumenta la cobertura, es lógico que tenga que aumentar también la cantidad de servidores, que no es solamente el profesor como tal, que implica también un personal administrativo. Ahí usted también tiene el tema del transporte escolar. Ahí también hay que contratar un personal administrativo. Lo que yo quiero evitar es que satanicemos el tema del empleo público. Yo creo en el empleo público, pero lo que no creo son en las botellas. Claro, entonces voy a la reflexión que hizo Susi. Justamente esta reforma apresurada que se anunció, se ve claramente que no es una reforma que ha estudiado los procesos, su proceso, las actividades para llegar al resultado. Entonces, esto fue, y se ve claramente, o sea, quien presenta la reforma tiene un mes en el cargo. No conoce la complejidad del Estado. Estaba en un tema de alianza público-privado, nada que ver con el Estado. El Estado pero es tiene complejo. Una experiencia y una expertise amplia en administración pública. No, y que además eso se trabajó hace tiempo. Ejerciendo. No queremos, o sea, poco me fue la reflexión de Susi de lo apresurado que es, ¿verdad? Entonces, es válida tu observación, tu comentario, pero se hizo esa evaluación. Tenemos los estudios, señores. Estas reformas parten de un PowerPoint. Aquí no hay estudios, señores. Las reformas de que son las grandes reformas que se hicieron en la gestión de Balaguer, 90, 91, 92, cada reforma, la arancelaria tenía el libro rojo, documentos desde el punto de vista conceptual, y tuvieron su impacto. O sea, partimos de 3 slides de PowerPoint para hacer una transformación y una ola de reforma, donde los resultados anteriores, porque no solamente se limitó al tema de las fusiones en la primera ola, que fue en el 2020-2021. Esa primera ola de reforma también generó una especie de tope al gasto, del punto de vista de los viajes al exterior, los pasajes, y eso no tuvo resultado, eso no se cumplió. Y ahora mismo vienen otra vez con los mismos decretos, con las mismas medidas, que no hay ninguna viabilidad. Entonces, la última reflexión, perdona, Mili. Yo hablaba si necesitamos obligatoriamente un ministerio para garantizar que el Estado haga funciones que pudieran ser a través de un viceministerio, a través de una dirección, a través de un instituto. O lo que hizo, por ejemplo, el Ministerio de Educación ayer en la resolución que se conoció, que el Ministerio de Educación tenía Mercedes, los viceministerios, direcciones generales, direcciones, departamentos, eliminaron las direcciones generales y las redujeron simplemente a direcciones, que ya con eso tú abarca que lo que le siga sean los departamentos. O sea, como que toda esa estructura o sea, ya el INAVIE no hay INAVIE. No. Ella está diciendo directores generales dentro de la institución, dentro del de ministerio. La institución, exacto. Pero es una jerarquización para poder, digamos, diferenciar las responsabilidades que tiene cada uno. Pero ciertamente, cosas que son, por ejemplo, ministerio, pudiera, sin desvirtuar, tomando de nuevo el ejemplo de Hacienda, que pudieran perfectamente hacerse, en el caso de la planificación, una dirección general. Hay un criterio de autonomía que se vería afectado, no sé si... No, y además de eso la prioridad, o sea, la prioridad del ministro es el tema de la caja, del presupuesto, o sea... Resolver el día a día. El día a día, ya la planificación queda en un segundo plano, y eso se ha visto, o sea, por eso justamente la planificación, cuando se convirtió, como dijo Yuri, el Secretariado Técnico de la Presidencia en Ministerio de Economía, era justamente fortalecer esa área, donde las fuerzas vivas de la nación, de manera, podríamos decir, mirando el largo plazo, suscribieron lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, todo eso se va a perder, señor. O sea, cuando el ministro está en ese conjunto de acciones del corto plazo, se queda relegado. Entonces, voy a seguir con las demás fusiones. Mercedes, perdón. Y justamente a propósito de este tema de planificación del Secretariado Técnico de la Presidencia, había una oficina especializada en planificación que era la Oficina Nacional de Planificación, UNAPLAN. Claro. Pero... debo rescatar algo, y debo hacerlo porque el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, fue mi profesor en la universidad, es uno de los
especialistas en derecho administrativo, que mejor conocen la organización administrativa, a pesar de que tiene apenas un mes en el cargo. Y de hecho yo voy más lejos. Debió ser el primer ministro de Administración Pública cuando inició el gobierno del presidente Luis Abinader en el año 2020. Pero bueno, hay cosas que se irán haciendo en el camino. Lo que quiero es rescatar esa capacidad técnica que tiene, porque al haber sido mi profesor, la viví y aprendí de él muchas cosas que se están implementando. Y déjame ponerte un adendum ahí con ese tema. Es obvio, señores, que ese no es un tema que se decidió en el mes que Sigmund Freud tiene en el cargo. Sí, el gobierno ya venía, para que se pueda excusar, el gobierno ya venía trabajando ese tema con mucha antelación. Claro, a Freud le ha tocado anunciarlo y presentarlo, pero esas no son decisiones que se toman. Hay que ver si él parte de los quienes no nos perdamos en lo claro. No, es una discusión de tipo político. Pero sin duda, el que es incumbente hoy es él. Debo claro, pero con esa capacidad técnica que señala aquí. Y luego de hacerse... Yo no dudo en ninguna circunstancia de su capacidad técnica jurídica en términos administrativos. Sí, pero la capacidad técnica de la administración del Estado son dos cosas distintas. Bueno, tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Su capacidad técnica en criterio administrativo jurídico es, top. Ahora, de administración son dos conceptos completamente distintos, Fran. Dos conceptos completamente distintos. Yo no quiero personalizarlo, pero sí quiero apuntar que luego de que se anunciaron las fusiones fue que se empezó a decir que entonces se iban a reunir con los técnicos, que entonces iban a ver lo que estaban haciendo las instituciones, que entonces iban a ver los indicadores. Claro, ahora, y entonces quiero rescatar, y ahí va la pregunta, ya que Mercedes continuará con otras de las fusiones propuestas. Con el tema de que ciertamente, Mercedes, y ahí estoy de acuerdo, esta propuesta de reestructuración del Estado, más bien de la administración pública, porque si fuera del Estado debería incluir municipios, debería incluir órganos extrapoder y demás. Por favor, que incluya el Congreso, por favor. Sí, esta propuesta... De 50 y pico a 20. No ha sido lo suficientemente eso es lo que menos gasta. Socializada. Yo estoy de acuerdo con gran parte de la propuesta desde la superficialidad donde se ha presentado, pero no ha sido lo suficientemente socializada ni profundizada en su contenido para nosotros entender el nivel de alcance que pueda tener. Y de hecho, el propio Sigmund, a quien le reconozco toda su capacidad, ha dicho que ni siquiera saben cómo esto va a impactar la nómina pública con las desvinculaciones. Entonces, y ese debió haber sido el primer estudio que se hizo. Claro, entonces ya entienden por qué digo. Ahí viene mi segunda pregunta. Ahí viene mi segunda pregunta sobre este tema. La fusión de educación superior con el Ministerio de Educación. Sí. Mi inquietud. ¿Se pretende utilizar el 4% para aplicarlo a todos los niveles educativos del país? Sí, eso es lo que se está diciendo con eso. Cuando tú la llevas y la fusionas, es que ya va a estar bajo la sombrilla el 4%. Pero, y realmente el 4% no hay un solo año que se ha cumplido, que da una holgura presupuestaria. En el 2020, el único año en que se ha tenido la ejecución presupuestaria al 100. Porque el pica cayó, el denominador, entonces el ratio se disminuye. Ajá. No, el ratio sube. Sí. Entonces, yéndonos a esa segunda gran fusión, porque hay un concepto detrás, y cuando se anunció decía, para evitar duplicidad. ¿Qué duplicidad existe entre el Ministerio de Educación Pública, Educación, MINER, y Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Ninguna. Cada uno enfoca estadios diferentes de la educación, inicial, básica y secundaria. Está muy claramente el foco. En la educación superior, ciencia y tecnología, y lo enfoco de nuevo el nombre completo, porque en la misma rueda de prensa dijo el ministro que no sabía dónde iban a colocarlo. Ciencia y tecnología. Se quedó colgando. Entonces ya ustedes ven cuál fue el estudio que hubo exhaustivo para esta reforma, señores. Son temas de Estado que van a impactar a toda la población. O sea, hay un mínimo de respeto. Merecemos la población. A mí me cuesta creer que todo este esfuerzo que se ha estado comunicando se basa solamente en los 3 slides que se presentaron el lunes. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo por comunicar lo que tiene de base para esto. Yo creo que quizá hay falta que se nos dé a conocer un poquito más, como decía Francisco, pero yo no creo, Mercedes, que se base solamente en los 3 slides que presentaron ahí el lunes, ¿verdad? Y en lo que sabemos apenas 5 días después, porque fue el lunes que se presentó esto. Y bueno, aprovecho, Cristian, ya que estoy con Mercedes.
en el primer trimestre de este año, el ministro de Trabajo decía que entre 2020 y 2023 se habían generado 506.452 empleos formales, el 85% en el sector privado. Y usted señalaba hace un momentito que la mayoría de los empleos que se han generado están en el sector Él dijo en el público. sector formal. Formal. En el sector formal se comprende sector privado productivo y empleados públicos. Y cuando tú descompones Él la dice encuesta, que el 85% de estos son del sector privado, de esos 506.000. No, podemos buscar las cifras y realmente el aumento de lo que es el empleo privado, el empleo formal, se radicó en el empleo público. De los ciento y tantos mil que crecieron, 100.000 en términos de registro administrativo, en términos que es el tema de encuesta, de fuerza de trabajo, el tema pero a ver, 100.000 más en el sector público. Y él habla, eso viene a representar, sí, el 25% que por ejemplo, él dice, de los 506.000 nuevos, entre el 20 y el 23, el 85% del sector privado. Ahí sí queda el 25% que vendría a representar esos 6.000. Pero es bueno decir... Porque el 20 al 23, es que del 20 al 23 no hay crecimiento de empleo, sino la referencia a 2019. Recordemos la pandemia. Bueno, el plan del 20 al 23, 506.000 nuevos formales. Aclarar, Roselvi, realmente cuando uno mira 2019, que es un año normal, entonces hubo una destrucción de 400.000 empleos. Entonces tienen que comparar punta a punta, normal contra normal. Claro. Y ahí lo que ha aumentado son 100.000. Efecto rebote. Claro. Totalmente. Ese es el efecto neto. Si perdiste 400 y cogiste 500. Un efecto rebote. Se llama, por eso que los conceptos son importantes. Bueno, el rebrote que hubo en muchísimas áreas a partir del 20. Mira, ahí está el concepto de creación, que es nuevo, y está el efecto recuperación. Y lo que aquí se ha recuperado, aquí empleos netos formales, el 70% está en el sector público. Y sacaron que a junio el pluriempleo aumentó un 12%. Con el ministerio, porque sé que el tiempo... No, y queremos cumplir lo que hemos comprometido con usted. Yo sé que usted lo sabe. Nosotros podemos terminar la decisión. No, realmente cuando Francisco me llamó, yo tenía un compromiso, pero yo dije, estos jóvenes tan talentosos, por lo menos media hora, 40 minutos, yo debo de ir. Excelente. Así que hice ese... y después... me comprometo a venir por más tiempo. Sí, así será. Y vamos a analizar otros temas más. El tema del mercado laboral, por ejemplo, Roselvi, es un tema que hay que dedicarle un programa, señores. Claro. Tenemos una reforma laboral en el Congreso y no sabemos cuál es la situación real del mercado laboral. El mercado laboral no se ha recuperado de la pandemia. Y eso es grave. Claro. O sea, los indicadores que uno ve en términos porcentuales y en términos absolutos realmente indican que todavía hay un deterioro fuerte en términos de lo que es la precarización del empleo. Se ha precarizado, la composición es 56-44, informal versus formal. Y si tú les restas lo que es el sector público, aquí el sector privado no está creciendo. Aquí hay un problema grave desde el punto de vista del crecimiento económico. Y ahí entramos a un telón de fondo para la reforma que eso nos avecina. Que esta reforma tributaria, en medio de este ciclo económico que nos encontramos, la economía no ha crecido al PIB potencial. La economía ha estado zigzagueando, crece por efecto rebote y vuelve y cae, se desacelera. Entonces, meterle una reforma fiscal, y lo he dicho en varios foros, y en varios foros siempre difiero de demás economistas, no es el momento de una reforma tributaria, porque va a ser tributaria y va a ser de impacto directo en la clase media, que es la que mueve el consumo del PIB por el lado del gasto, que es el principal indicador, que está cayendo un 4 puntos porcentual como proporción del PIB. Porque realmente el poder de compra de los salarios se ha disminuido, porque las familias llegan al final de mes a base de tarjetazo, porque las tarjetas han duplicado el incremento del punto de vista del crédito. Doña Mercedes, preguntarle ahí mismo, imaginemos una reforma institucional, ¿verdad? La planteada de la fusión de instituciones gubernamentales exitosa. O sea, lo que el gobierno se propone lo logra al 100%, que es difícil, o sea, sabemos que siempre es difícil que un gobierno logre 100% sus metas como la planteé en principio. Nos ahorramos los 25.000 millones, fusionamos las empresas, las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo impacta eso en la economía en la República Dominicana? ¿Cómo impacta eso en el resultado del comportamiento del gobierno? ¿Se reducirá, por ejemplo, el gasto de capital, que ha sido uno de los... desde 2019 ha sido de los mayores sacrificados en República Dominicana?
¿Cómo se terminará manejando la sociedad dominicana? En los últimos 72 años. Sí, es la inversión más baja en los últimos 72 años. Y por eso es el peligro, y ya el Banco Mundial lo está en su último panorama, lo dice claramente. O sea, el crecimiento económico realmente de República Dominicana es vulnerable y las cifras son claras. No hemos crecido, no hemos sido capaces de crecer al potencial. Lo que duramos 50 años creciendo porque tocamos fondo con la pandemia. Aquí no se ha analizado eso. La economía tocó los cimientos, los fundamentos. Y aquí se sigue desde el punto de vista de las medidas de política económica como que no ha pasado nada, y sí ha pasado. Y nos vamos a dar cuenta cuando venga la reforma tributaria de lo que ha pasado, porque va a ser impacto en el crecimiento y en la inflación. O sea, va a ser directamente los dos indicadores macro más importantes. Desde el punto de vista del impacto en el gasto público, Cristian, como les dije, va a ser nulo, porque dijeron que van a reorientar. Los 25,000 millones no es que va a haber ahorro, es una reorientación a otros fines. Anunciaron que va a ser en seguridad social, en seguridad ciudadana, en educación, salud y un poco en infraestructura. O sea, gasto corriente la mayoría. A la mayoría. Si lo pasan a infraestructura, tendría medianamente su impacto, pero 25,000, lo dije ya en términos del gasto corriente, un 2%, y en términos del gasto total un 1%, o sea, no es nada. O sea, que estamos creando todas unas expectativas, cuando en términos monetarios es nulo, en términos de eficiencia del sector público. Le estamos creando un ruido a los ministerios que funcionan. Vamos a ir a educación, ya para finalizar. Sí. Que es en educación, se plantea bajo la sombrilla del 4%, que nunca se ha cumplido, excepto el 2020, que ese gasto te deja una holgura, como lo está cuantificando bajo la sombrilla del 4%. Entonces, ¿qué pasa? Donde iba hace un momentito. Educación, el MINER va directamente a 3 niveles educativos, y la educación superior va justamente a la parte ya del nivel universitario, y la ciencia y tecnología, que se quedó colgando, no sabe dónde se va a colocar. Cuando uno mira el presupuesto del Ministerio de Educación Superior y le quita los 20,000 millones, le quita las transferencias a la UAS, que son 14,000 millones, 14,200 millones, le quita lo del ITLA, le quita a una universidad del Cibao Oriental, que son como 50 millones, y le quita otras transferencias bajo apoyo a las universidades. El neto son 2,000 millones, el neto, que era donde se esperaba ese gran ahorro. Entonces, estamos subsumiendo un ministerio que medianamente no había escándalo, por lo menos no había escándalo, a un ministerio plagado de escándalo, donde el foco de atención, y sin tomar en cuenta, es que el ministro es dueño de una universidad. Hay un conflicto de intereses. Duro. Sin entrarme en esa parte de la gobernanza, de la reforma. Entonces, las demás fusiones, desde el punto de vista, déjame para finalizar esta última. El tema de la que parece... Le reiteramos, usted puede quedarse hasta la vez. Para nosotros es un honor. Ojalá pueda ser así. La última que queda, que nadie la ha comentado. No sienta presión por eso aquí. Sí, que nadie la ha comentado, que es, le dan la tarjeta solidaridad al programa Supérate. El concepto del trípode que había ahí, que mucha gente no... Ahora están diciendo que va a volver a lo que había, ¿eh? Entonces... Señores, el programa Supérate, que anteriormente era el programa Solidaridad y que anteriormente se llamaba el programa social de Comer y Primero, que era su fuerte. Progresando con Solidaridad. Sí, ha tenido varios nombres, pero la esencia es la siguiente, y lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en ese entonces como contraparte del gabinete social, estando en el PNUD, que fue quien apoyó en el diseño de la nueva política social, porque fue un diseño donde el punto de vista de la protección social, la seguridad social y el empleo, tenía tres partes. Entonces, cuando se concibió ese programa, como una forma de darle la transparencia y también del punto de vista de la independencia, era un trípode. El que seleccionaba a los beneficiarios, que era el Sistema Único de Beneficiarios, le pasaba la información al programa. El programa ya tomaba en cuenta las condicionalidades para la entrega de los recursos a la familia, porque este programa, realmente el foco no es el corto plazo, no son los 1,000 y tantos de pesos mensuales. El foco es la segunda generación que salga de la pobreza. Es tratar de que ese niño... Por eso la transferencia condicionada. Exacto, condicionada, que ese niño vaya a la escuela,
que ese niño vaya a su tarjeta de evaluación a lo largo de todas las vacunas y seguimiento. Entonces, ese niño, esa segunda generación es la que va a salir de la pobreza, porque esto es para realmente un apoyo de corto plazo para cubrir la canasta. Entonces, la otra parte del trípode es la tarjeta, la ADES, Administradora de Subsidios Sociales, que entrega la tarjeta, que hay todo un tema con la tarjeta, que salió a reducir en la campaña. Señores, la tarjeta tenía el nombre del beneficiario y la cédula. Ahora son tarjetas al portador. Así es. Tarjeta al portador, donde esta entrega de tarjeta, ustedes lo saben, señores, todos los fraudes que se han cometido, desde el punto de vista de 80 personas transando con una tarjeta. Entonces, ahora se perdió la independencia y se subsume al programa. Entonces, quería reflexionar sobre esa otra fusión desde el punto de vista de lo que se está, podemos decir, lo que buscamos es eficiencia, lo que buscamos es eficacia, realmente. Y buscamos ahorro. Yo no realmente tengo mi aprensión, mis dudas para no ser pesimista sobre esta segunda ola de reforma. Bueno, más que aleccionadora la entrevista con Mercedes Carrasco. Yo pienso que ha dado mucha claridad, no solo en términos fiscales, sino también en materia de administración pública sobre lo que significan estas funciones o pudieran significar estas fusiones para la República Dominicana. Nuestro agradecimiento y ojalá tenerla pronto para hablar de muchos otros temas. No, excelente. Cuando así lo dispongan, tienen un excelente interlocutor, ¿verdad? Sí. Así que muchísimas gracias y feliz resto de la mañana. Cambio fuera. Sí.